Sonic the Hedgehog, o simplemente Sonic. Es un videojuego de plataformas desarrollado por Sonic Team y publicado por Sega, para la en ese entonces consola doméstica Sega Genesis en el año de 1991. Este fue el primer juego de lo que ya es la franquicia de Sonic the Hedgehog, y en el debut del personaje con el mismo nombre. Se lanzó en Norteamérica en junio de 1991 y en Europa y Japón al mes siguiente. El título presenta a Sonic, un erizo azul que puede correr a velocidades supersónicas y que su misión es derrotar al malvado Dr. Robotnik, que a posteriores momentos se terminaría llamando Dr. Eggman. El videojuego actualmente ha salido para diversas plataformas, entre las que podemos encontrar el propio Sega Genesis, un arcade, Game Boy Advance, Nintendo 3DS, iOS y Android. Hablando directamente de su desarrollo, no es sorpresa para nadie que Sonic sea creado o más bien, para rivalizar con el contaminado Nintendo Mario Bros. Esto buscando una imagen mucho más noventera y más cool para los estándares jóvenes de la época. Mario podría ser la imagen bonachona y del héroe convencional. Sonic representaba lo contrario, era un héroe, pero tenía la personalidad del rebelde típico de una película de los 90. Era rebelde, astuto, audaz y sobre todo cool dentro de los estándares de los 90. Su diseño se ve bastante influenciado por la moda de la época y justo por lo que era considerado atractivo en ese momento. El color azul representa todo el dinamismo de la velocidad, las púas que se le agregaron para darle un diseño mucho más atrevido, a contraposición de la suya original, la cual se plantearon hacerle un conejo. A su vez, las zapatillas, inspiradas en el famoso cantante Michael Jackson, reforzaron su estatus de personaje juvenil y con aires de personaje atractivo para la juventud de ese entonces. El equipo quería que fuera un animal, esto justo para hacer rivalidad y una contraposición al personaje humanoide de Nintendo. Se propusieron varias ideas para el personaje, entre un conejo, una ardilla o una armadillo. Finalmente redujeron sus consideraciones a animales que podrían pescarse, esto para obtener una dinámica de ataque. Así fue como terminaron llegando al erizo azul. Entre las ideas originales del personaje estaba el llamado Mr. Hedgehog, que finalmente se cambiaría por Sonic, y así representando la sensación de velocidad. Entre las ideas descartadas también se consideró incluirlo en una gama de rock, hace colmillos de vampiro o incluso una novia humana llamada Madonna, obviamente inspirada por la ídola norteamericana. Sega en América descartó todas estas ideas para mantener la imagen del personaje bastante sencilla, cosa que terminó beneficiando a la larga. Debido a la popularidad del personaje de Mario en ese momento, Naka quería que Sonic se hiciera cargo del mercado enteramente estadounidense, enfocando su personaje hacia ese mercado. La velocidad determinada del personaje se estableció en la de Mario mientras corre. Se realizaron pruebas utilizando la biblioteca de herramientas de Genesis, y pronto se hicieron evidentes problemas como el parpadeo, la velocidad de fotogramas y la animación inestable. El aumento de velocidad de Sonic provocó problemas de animación. Esto se resolvió con un algoritmo que retuvo su fluidez. Se inspiró fuertemente en los modelos de Miyamoto para Super Mario, pero con una pregunta en mente: ¿por qué no podemos pasar los niveles mucho más rápido? Ahora sí que trajo a su propia cabeza la idea de lo que era un speedrun, desarrollando niveles similares, pero con una sensación de inercia y velocidad que daría más recompensa al jugador. Esta velocidad también trajo problemas en desarrollo, ya que tuvieron que desarrollar en escenarios mucho más grandes de lo que se tenía pensado. A comparación del primer nivel de Super Mario, el primer nivel de Sonic es probablemente el triple o cuádruple de su tamaño. Esto por obvias razones. La velocidad de Sonic haría que el primer nivel de Super Mario se terminara en no más de 15 segundos. Por lo que el juego, y esa es una de las cosas que más destacaría de él, es que no es un juego enteramente centrado en la velocidad. De hecho, su mayor enfoque es la inercia y el momentum. ¿Qué es esto? Esto se podría reflejar con el juego que inspiró este juego, Super Mario Bros. Esos instantes en los que Mario sigue caminando mientras cuando tú ya no estás apretando el pad direccional, se llamaría inercia. Es simplemente el movimiento natural que el cuerpo tiene, no se puede parar en seco. Pues, esto aplica con Sonic pero a un nivel extremo. El
juego se basa en mantener la inercia, no en ir rápido, algo que se contrapone enteramente con su versión más moderna, donde se nos regalan incluso un botón para mantener un boost constante o una aceleración ininterrumpida. A diferencia de los juegos modernos, Sonic de 1991 o Sonic the Hedgehog y todas sus secuelas que fueron lanzadas en el formato de 2D se mantienen bajo el formato de mantener la inercia y dividir sus niveles en la mayoría de los casos en 3 secciones: sección superior, sección media y sección inferior. Esto que tiene que ver. La sección superior sería aquella para los jugadores más experimentados o con mejores reflejos, aquellos que podrían tomar acciones y contrarrestar todos los obstáculos de manera veloz y eficaz, utilizando sus reflejos para mantener la inercia y por ende la velocidad movediza. El nivel medio es para aquellos jugadores justamente en un nivel intermedio, aquellos que tal vez aún no pueden tener los suficientes reflejos para subir a altos niveles de nivel, cosa que haría que el nivel se terminara mucho más rápido, pero que sí pueden mantener un momentum constante, cosa contraria con los niveles inferiores o los pisos bajos. En estos, Sonic no va a mantener una velocidad constante y el juego se convierte en un plataforma mucho más convencional, donde ya no se recompensa la velocidad, sino más bien la precisión a la hora de los saltos. En cuanto a diseño de personajes, solo tenemos a 2 protagónicos, o 2 personajes principales, el ya mencionado Sonic Televisa y el antagonista de la historia, que, como dato curioso, en algún momento estuvo planteado como el mismo protagonista, el Dr. Ivo Robotnik, como se terminaría llamando en América, o Dr. Eggman, como se llamaría en Japón, y posteriormente, en versiones norteamericanas y juegos modernos, también se llamaría así en América. Era un personaje basado en la imagen de una caricatura de presidente Roosevelt de los Estados Unidos. Finalmente, y probablemente también a modo de chiste, se decidió conservar al personaje gordito y bigotón como el antagonista principal de Sonic, haciendo una clara referencia a lo que muchos conoceríamos como la guerra de consolas en el futuro. Poco y nada se puede decir del rotundo éxito que tuvo esta producción para el mundo de los videojuegos, siendo considerado uno de los mejores y más importantes juegos de la historia y que iniciaría la tan conocida guerra Nintendo-Sega que vivirían los niños de los 90 en el mundo de los videojuegos. Si bien el personaje de Sonic no pasa por su mejor momento en la vida actual, cabe recalcar su gran importancia y gran desempeño videojuegabilístico en los años 90, así como pequeñas joyitas rescatables de la era de Sonic Colors, Sonic Generations o Sonic Forces. Videojuegos que retoman el espíritu de velocidad, pero que les hace falta ese toque de inercia que contábamos en los juegos 2D, cosa que sí logró, por ejemplo, el juego de Sonic Mania, diseñado por Christian Whitehead, un fanático de la saga desde su más tierna infancia.